Hola, buenas tardes. Mucha atención que la Corte Suprema de Justicia acaba de decidir el nombre del nuevo fiscal general de la Nación. Se trata del abogado y economista Néstor Humberto Martínez. Hacemos contacto a esta hora con nuestra periodista Cindy Rodríguez, quien tiene todos los detalles de esta información. Cindy. Juan Pablo, buenas tardes. A esta hora, con 17 votos a favor, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación, y la noticia la confirma a esta hora Margarita Cabello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Hay que decir, para recordar, que Néstor Humberto Martínez se desempeñó hasta junio del año pasado como ministro de la Presidencia, escogido así por el presidente Juan Manuel Santos. Escuchemos a la magistrada presidenta. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí, queríamos anunciarles que la Corte Suprema de Justicia, en sala plena que teníamos ya con anticipación fijada para el día de hoy, eligió como fiscal general de la Nación al doctor Néstor Humberto Martínez Neira. El doctor Néstor Humberto Martínez Neira, en la primera votación, sacó 17 votos, 2 votos sacó la doctora Mónica Cifuentes y 2 votos sacó el doctor Jesse Reyes, y hubo un voto en blanco. De esta manera dimos por nombrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira, y con eso terminamos la sesión de hoy de sala plena. Magistrada, con esto le cumple la Corte al país, eran las expectativas que tenía el país, el mundo político también, de tener un fiscal de manera muy rápida. La Corte estaba consciente de que debía tomar su papel, como siempre lo ha hecho, de elegir lo más pronto posible. Lógicamente, cuando hay 3 excelentes candidatos, como eran los que se habían presentado y nos había enviado el señor presidente de la República, había que hacer consideraciones y análisis, y luego de ello se tomó por votación secreta, como lo exige el reglamento. Se llegó a la votación que hoy les estamos comunicando. ¿Qué sucedió con digamos lo que ellos dijeron, digamos, en su campaña? Ahora ustedes qué esperan del nuevo fiscal general de la Nación, que cumpla qué expectativas? Su misión y su función propia del cargo es el ordenamiento jurídico colombiano quien determina cuál es la función de un fiscal general de la Nación. Fiscal general de la Nación que hace parte de la rama judicial, y por lo tanto la Corte Suprema de Justicia espera, como todo el país, que el fiscal nombrado cumpla con esa misión de carácter constitucional y de carácter legal. Magistrada, ¿cuál es el paso a seguir en este momento después de la...? ¿Cuáles son los objetivos? O sea, realmente ¿ustedes cómo ven la Fiscalía ahora? ¿Qué es lo que necesita la Fiscalía ahora con Néstor Humberto Martínez para mejorar? No, por ahora nombramos al señor fiscal general de la Nación. Fue escogido entre los 3 candidatos el doctor Néstor Humberto Martínez, y lo que todos esperamos es que cumpla con la misión constitucional y legal que le fue entregada. ¿Qué siga a partir de ahora? Hay que confirmarla el nombramiento. Lógicamente en la próxima sala plena se confirmará su nombramiento, y luego vendrá oportunamente su posesión ante la Presidencia de la República. Doctora, para la gente que no sabe por qué se necesita esa confirmación y en qué consiste ese siguiente paso. Son requisitos de ley, lógicamente, no son requisitos puestos por la propia Corte Constitucional, y son requisitos para ratificar la documentación adecuada que lo ameriten con el cargo de fiscal general de la Nación. Doctora, preocupó mucho el tema de lo que dijo de la violencia intrafamiliar. ¿En algún momento la Corte abordó ese tema? ¿Hay algún tipo de advertencia? ¿Se le contestó las cartas que muchas organizaciones de mujeres enviaron? Todos los derechos de petición fueron contestados, y no solo contestados, sino fueron remitidos en copia a los candidatos en su momento. Y oímos la exposición del doctor Néstor Humberto, y la Corte está convencida de que el doctor Néstor Humberto sabe manejar los temas de género, sabe en qué se enfrenta en su posición de fiscal general de la Nación, y tiene un conocimiento claro de lo que es la problemática tan grave que ocurre en el país, como es el tema de género, de violencia intrafamiliar y de todos esos temas que preocupan, y que pues la Corte, al nombrarlo, es consciente de que el doctor Néstor Humberto Martínez Neira sabe qué es lo que debe resolver respecto a estos temas de género. Precisamente, magistrada, ¿cuáles son esos retos que afronta en este momento el nuevo fiscal general? No, los retos hay que preguntárselos a él. Él es el que tendrá que decir cuáles son sus retos. Para nosotros es importante que cumpla su función de acuerdo con el ordenamiento constitucional y el ordenamiento legal. ¿Desde cuándo comenzaría a desempeñar sus funciones?
desde su posesión. Hay que esperar la confirmación y la posesión ante el presidente de la República. ¿Cómo fue la negociación interna de la Corte para lograr la mayoría de 17 votos? En la sala de gobierno se trató el tema. ¿Cómo son los tras bambalinas de una elección de esta? No hay negociación de ninguna naturaleza. Simplemente se somete a votación. Yo creo que en otras oportunidades les expliqué cómo es el procedimiento del reglamento. Se vota en secreto y se cuentan los votos. Es más o menos. ¿Cuántas hubo en esta votación? En la primera vuelta salió con 17 votos el doctor Néstor Humberto Martínez. Estamos aquí todos con la sala de gobierno en pleno, los presidentes de la sala civil, sala penal, sala laboral y el vicepresidente, el doctor Rigoberto, acompañándonos como muestra de que lo hicimos de la mejor manera posible y con la tranquilidad y la serenidad que exige el compromiso de nombrar un fiscal general de la Nación. Aquí se cumplieron los plazos, el término de transparencia que se de la obra. Lo hicimos dentro de los tiempos propios de la Corte, que gracias a Dios, de acuerdo con los consensos y los estudios de las hojas de vida y después de haberlos oído, se llegó a la conclusión de que 17 magistrados votaron a favor del doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Sí. Ya había una convocatoria preestablecida y no es prudente alterar en el momento de su proceso la convocatoria. Había que terminar el proceso de convocatoria. Era importante, no se podía dañar esas reglas establecidas con anticipación para la elección del fiscal. Sí, muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Acá. Sí. El rechazo de varios sectores contra Néstor Humberto por haber propuesto durante su presentación ante los magistrados el hecho de descriminalizar la violencia, pues no afectó la votación y hoy vemos que la balanza se inclinó a favor de Néstor Humberto Martínez. Así lo ha notificado la presidenta magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Información que reportamos en directo a esta hora desde el centro de Bogotá. Cindy Rodríguez, Red Más Noticias. Muchas gracias, Cindy, por la información. Estábamos oyendo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la señora Margarita Cabello, quien confirma la decisión de la Corte. Por 17 votos ha sido elegido como fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez. Mónica Cifuentes, una de las aspirantes de la Fiscalía General, sacó 2 votos y Yacir Reyes, el otro aspirante en esa terna para fiscal, sacó 2 votos. Hubo un voto en blanco. Con esta decisión de 17 votos a favor de Néstor Humberto Martínez, queda elegido como nuevo fiscal ese abogado bogotano de la Universidad Javeriana, quien fuera ministro de la Presidencia en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Recordamos un poco de su trayectoria, también fue en 1994, llegó al gobierno del presidente Samper como ministro de Justicia, también fue embajador de Colombia en Francia. En el 97 fue candidato a la alcaldía por Bogotá, en el 98 también participó en el gobierno de Andrés Pastrana como ministro del Interior. Néstor Humberto Martínez tiene una gran experiencia en el sector privado, asesor legal de la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su única desventaja, dicen algunos, es que no es un abogado penalista, pero tiene gran trayectoria en el sector público y en el sector privado. Este es el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ha sido elegido por la Corte por 17 votos y 2 a favor de Yacir Reyes, otro a favor de Mónica Cifuentes y un voto en blanco. Ya tenemos nuevo fiscal general de la Nación, se llama Néstor Humberto Martínez, información que estaremos ampliando desde luego en nuestra emisión principal de las 8 de la noche en Red Más Noticias. Ya nos vemos.